Agradezco muchísimo a la gente de Baker Tilly que ha dado la posibilidad de poder contactarlos y compartir este rato con ustedes para charlar un poco sobre este tema que a nosotros nos apasiona mucho, que es el canal de denuncias y que es todo lo vinculado con lo que es el canal de denuncias en sí mismo y cómo se interrelaciona con las distintas actividades dentro de la empresa, el área de auditoría, el área de compliance, el área de RH, capital humano, bueno, eh, con todas las áreas dentro de la compañía bueno, que pueden llegar a tener, que son staff y que pueden llegar a tener involucramiento con estos temas. ¿Sí? Así que bueno, vamos avanzando. Entiendo que los administradores también estarán recibiendo algún tipo de consulta vinculada, digamos, a estos casos, a lo que estemos hablando, ¿sí? Y si no, al final de la presentación hay un correo electrónico y desde ya estaré muy agradecido que me mande sus consultas o dudas o lo que necesiten. ¿Sí? Bien, bueno, como les comentaba, mi nombre es Pablo Paladini, yo trabajo en la empresa Resguarda, somos una empresa que se dedica a lo que es la administración de canales de denuncias desde el año 2003. Eh, y tenemos actividades en toda Latinoamérica con base en Colombia, Argentina, Chile, Brasil, México. Trabajamos también con algunas empresas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá también. Y hemos tenido, digamos, una gran experiencia en esto. Hemos hecho camino al andar con todas estas cosas, así que queremos compartir con ustedes un poco todas las experiencias en el tema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que estamos atacando aquí básicamente? Vamos a hacer un poco, vamos a tener que trabajar algunos temas de manera simbólica. Eh, y básicamente cuando consideramos, digamos, cuáles son los temas que estamos atacando, siempre vemos algo así. ¿Sí? En la empresa generalmente, las empresas en general, se observa, digamos, una operatoria muy visible, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Pero posteriormente, cuando uno empieza a analizar más en detalle las compañías, los problemas internos que van teniendo, temas que se escapan en sí mismo dentro de los procedimientos y demás, uno puede llegar a ver algo así. ¿Sí? Eh, y cuando analizamos, digamos, desde el punto de vista de la planificación de la auditoría interna, cuando tratamos de trabajar los temas de proceso y armamos nuestro mapa de riesgos, nuestro plan de cumplimiento conforme las normas y demás, uno trabaja con estos temas, ¿no? Lo que se ve arriba de la superficie. Eh, Porque tampoco a veces en algunas compañías existen las herramientas para poder llegar a analizar todo esto que vemos acá abajo. Yo siempre cuento la misma anécdota, un poco de los que me conocen, muy probable que les suene repetitivo, pero cuando yo comencé a trabajar en el área de auditoría interna en una empresa aquí en Argentina, que trabajaba con muchos hospitales del interior, me acuerdo, digamos, que el principal auditor, un hombre grande, siempre me decía, bueno, si usted se quiere conocer realmente los problemas de la compañía, bueno, camínese toda la compañía y escuche a la gente y cuando, bueno, cuando se cierre la puerta, digamos, puertas adentro, le va a contar todo lo que pasa. No solamente se centre en analizar los procedimientos o los números de la compañía. ¿Sí? En el balance estos problemas que están abajo de la superficie no se observan. ¿Sí? Tienen que analizarse, digamos, con otro foco. Si analizamos las irregularidades, fíjense un poco, digamos, lo que nos dice la ACFE en su informe que hace bianual, ¿no? Fíjese cómo se trabajan las irregularidades desde el punto de vista en Latinoamérica. Si este es un informe, digamos, que hace la ACFE solamente para Latinoamérica. Este año lo hizo, perdón, durante el 2018 lo hizo lo seccionó en distintos continentes. Bueno, este es el que nos tocó a nosotros en nuestra región. ¿Sí? Fíjense la cantidad de casos de irregularidades que han sucedido dentro del ámbito del ACFE. Esto seguramente han habido muchísimos más. Pero solamente es una buena medida, digamos, para analizar el informe del ACFE, porque recoge toda la información de los certificadores, de los analistas especialistas en fraude que están asociados a esta asociación. ¿Sí? Fíjense, la pérdida promedio de los fraudes fue de $193.000,
hubo 110 casos. Fíjense que los picos los tienen las economías más desarrolladas en la región, que es el caso de Brasil y México. México por sobre Brasil también. Después está Argentina, Chile, Colombia, también con los mayores cantidades de casos. ¿Sí? Perú, ahí al final también. Nicaragua, bueno. Trinidad y Tobago en este caso tiene 7, ¿no? Es un poco raro quizás. Por los casos habría que analizarlo más en detalle. El porcentaje total a nivel mundial han sido el 5%, ¿sí? Digamos, los casos que suceden en Latinoamérica son el 5% de los casos totales de fraude que contabiliza la ACFE. Y fíjense, digamos, qué aspecto interesante que se menciona aquí, que es en la parte derecha, los meses en promedio, digamos, de detección. Este es un punto clave, sobre todo para los que nos apasiona la temática del fraude, porque, porque es el tiempo de vida, digamos, de inicio hasta que se detecta el fraude. Fíjense que en promedio está en 18 meses. ¿Sí? Esto es algo siempre para analizar. A ver, en principio siempre el flagelo del fraude, en principio el objetivo, digamos, es siempre en una primera medida poder evitarlo, ¿sí? Y en segunda medida detectarlo con la mayor proximidad, digamos, al inicio que se dio el caso, ¿sí? O sea, el propósito es evitarlo de alguna manera, tomar medidas, digamos, para evitarlo, hay una gran cantidad de batería de medidas, digamos, para poder evitar casos de fraude, ¿sí? Y en una segunda instancia, poder bajar los meses de detección, que en vez de que sea 18 meses, sean 5, 2, 3, 1, lo que sea posible bajar. Bien, fíjense, digamos, cómo se comete el fraude. Luego vamos a ver solamente los tres primeros. Los casos de corrupción, 51%. El fraude más complejo para detectar es la corrupción. Sí, básicamente porque en general no hay registro de casos de corrupción. Y hablamos de casos de corrupción interna dentro de las compañías. No estamos hablando de casos de gobierno. ¿Sí? Estamos hablando de casos internos dentro de la organización, digamos que, bueno, que de alguna manera se está utilizando, digamos, la estructura de la organización para poder cometer irregularidades, digamos, dentro de la empresa. ¿Sí? Generalmente áreas de compra, las áreas de logística son las áreas, digamos, donde están más propensas a este tipo de acciones. ¿Sí? Después, posteriormente, vienen lo que ellos denominan, lo que la ACFE en Estados Unidos se denomina non-cash fraud, que es los casos de robo de inventarios, por ejemplo, todo lo que sea casos de malversación de activos que no están vinculados, digamos, con el dinero en forma líquida, ¿no? Digamos, que está más vinculado con el robo de los bienes o el mal uso de los bienes. Y un 17%, ahí sí, básicamente orientado, digamos, al robo de caja directamente, ¿sí? El robo que ellos le dicen el cash on hand, que está vinculado con eso. ¿Okay? Veamos un poco, digamos, lo que es la vinculación, digamos, ustedes saben que la ACFE siempre lo que hace es divide al fraude en tres grandes grupos, en lo que es la malversación de activos o el robo de los activos, ¿sí? Que fíjense que es en el primer gráfico, el gráfico de la izquierda, digamos, ocupa el mayor porcentaje, que es el 82%, el asset misappropriation. Posteriormente los casos de corrupción, el 51%, ¿sí? Esto a nivel general, ¿sí? Y después, todo lo que es la parte, digamos, de robo vinculado, digamos, vinculado con los temas de malversación, digamos, de alteración, perdón, de los estados contables, un 14%. ¿Sí? Generalmente los que más duelen son los dos primeros. Ahora fíjense cómo la torta está dividida, cómo las columnas están divididas en cuanto a lo vinculado a la cantidad, digamos, que se ha generado en promedio, ¿sí? Por cada uno de los fraudes. Bueno, en el caso, digamos, de alteración de estado contable, como mínimo hay 2 millones de dólares. Los casos de corrupción hay un promedio, ¿sí? En general, de 500.000 dólares, ¿sí? El robo de activos está más vinculado con casos en promedio de 235.000 dólares, ¿sí? Esto
En general, ustedes si van a observar lo que pasa en Oceanía, lo que pasa, digamos, en Europa, en Estados Unidos, en general siempre, digamos, se sirve la misma lógica y la misma tendencia. Esto en general, digamos, ustedes van a ver siempre lo mismo con esto, ¿sí? Es algo que se va repitiendo. Nosotros venimos siguiendo este informe que es muy interesante y es una guía muy importante al respecto de poder analizar los focos de fraude dentro de la compañía y anualmente, si bien varían algunos números y siempre hay cuestiones muy interesantes de cómo se observa, digamos, este fraude, digamos, este flagelo, digamos, a nivel mundial, ustedes van a poder ver también los modos en que va ocurriendo, digamos, todo esto de alguna forma en los distintos lugares. Pero siempre, digamos, más o menos se sirve, digamos, la misma lógica de manera bianual, ¿sí? ¿Cómo se detectan este tipo de irregularidades actualmente? Bueno, estos son gráficos, digamos, que yo les quise comparar lo que es Latinoamérica y lo que es el informe a nivel global. Fíjense que en Latinoamérica el TIP, lo que se llama el TIP, es la denuncia en sí mismo, ocupa prácticamente el 49%. Posteriormente lo sigue el área de auditoría interna, que ha detectado el 14% de los fraudes. Los casos vinculados, digamos, con eh, detectados a través de Management Review eh, llegan a un 10%, ¿sí? Y después, digamos, también por otras formas, ¿no? Ya vienen 5% para abajo. Dice monitoreo, otros, ¿sí? Auditorías externas, reconciliación de cuentas, accidentes, examinación de documentos, confesiones, IT control, etcétera. Ahora fíjense, digamos, a nivel global, cómo se detectan. Hay una diferencia, ¿no? Digamos, en Latinoamérica se han detectado más a través, un 10% más, casi un 10% más, a través de denuncias, pero sigue la misma lógica, el análisis global. Fíjense que sigue siendo, digamos, el medio a través del cual mejor se detecta el fraude, es a través de la denuncia. Seguido también por auditoría interna. Acuérdense que el área de auditoría interna no es la responsable de detectar fraude dentro de la compañía. El área de auditoría interna, digamos, de acuerdo a las normas, ¿sí? Las normas del Instituto de Auditoría Interna, de IDEA Global, lo que se menciona es que nosotros como auditores internos, o los auditores internos en sí mismos, lo que deben hacer es detectar cuáles son los red flags vinculados a los fraudes. Pero después, posteriormente, son los especialistas en fraude, en poder investigar y después hacer más medidas específicas, ¿sí? Fíjense después básicamente lo que dice la figura que dice figura 10, dice quién realiza el fraude, o quién reporta, mejor dicho, perdón, el fraude. Fíjense que el 53% estamos hablando de empleados. Quienes reportan el fraude, el 53% empleados. Después les voy a mostrar unas estadísticas propias que tenemos nosotros, que van a ver que también siguen esta lógica también. Fíjense que dice, bueno, un 53% empleados, un 21% clientes, 14% personas que ni siquiera se dan a conocer como empleados, son más, que dicen que son anónimos, proveedores un 8%, otros un 5%, y después siguen algunas cosas más que preferimos no poner. Pero bueno, fíjense que en definitiva, todo lo que hablamos anteriormente vinculado con los temas de fraude son generalmente detectados a través de denuncias. ¿Por qué pasa esto? Básicamente es muy simple. El dato específico, digamos, de un hecho dentro de la organización, vinculado con el área que sea, siempre va a ser mucho más simple de analizar que una auditoría genérica. En la auditoría genérica nosotros tenemos que trabajar eh, con precedentes, ¿sí? Algún precedente que tengamos vinculado al área, pero posteriormente tenemos que trabajar con muestreos estadísticos. Dependiendo del tipo y la magnitud de la empresa, el muestreo estadístico puede ser, digamos, un infierno. Se trabaja con aceptaciones vinculadas, digamos, bueno, a las muestras y demás, y eso hace que la auditoría trate de alguna manera, digamos, de encauzar la operatoria, pero no y detectar el caso de fraude. La denuncia directamente lo que hace es, nos indica precisamente dónde potencialmente puede haber una irregularidad. Eso lo que hace, digamos, es activar las alarmas, trabajar sin trabajar, digamos, el muestreo estadístico, ir y verificar exactamente, digamos, el punto que
nos menciona, digamos, el denunciante, y ahí está la posibilidad de detectar el fraude de manera mucho más efectiva. La película, con la película, digamos, ya vista, es más rápido, digamos, determinar el final. ¿Sí? Fíjense un poco los resultados. Estos resultados son categóricos. Fíjense, entre el 86 y el 2016, el gobierno de Estados Unidos recuperó, con la ayuda de denunciantes anónimos, alrededor de 37.000 millones de dólares en fraude contra el Estado. En el 93 solamente se recuperaron 372 millones de dólares en corrupción con contratistas. ¿Sí? Fíjense, solamente vinculado a lo que es fraude, digamos, en Hacienda, el IRS, digamos, en Estados Unidos, del 2012 al 2016, recuperó aproximadamente 1.533 millones de dólares. O sea, estamos hablando, digamos, de mucha cantidad de dinero que se recupera, digamos, que el Estado en este caso, ¿sí? Con la magnitud que tiene el Estado, digamos, en Estados Unidos, ha recuperado esta cantidad, digamos, de dinero a través de estos sistemas de denuncia. ¿Sí? Bueno, vamos a lo que es un canal. Es muy probable que ustedes esto ya lo conozcan, pero bueno, vale la aclaración de alguna manera como para centrarnos en el tema. Siempre, digamos, para nosotros, digamos, el canal, nuestra definición con los años siempre ha sido, la hemos trabajado para llegar a esto, ¿sí? Un canal anónimo, confidencial y seguro, a través del cual los empleados, proveedores, colaboradores y terceros vinculados con la organización pueden realizar denuncias de irregularidades de todo tipo. ¿Okay? Por ejemplo, malversación de activos, corrupción o alteración de los estados financieros. ¿Sí? Un aspecto fundamental, digamos, es los primeros tres adjetivos vinculados al canal, ¿no? Anónimo, confidencial y seguro. Esos son datos que a los fines operativos del canal tienen que estar muy claros, digamos, para la empresa que quiere incorporar. Cuando el canal, digamos, tanto el canal sea interno como externo. ¿Sí? Ustedes lo quieran implementar internamente, digamos, con una herramienta interna, con un desarrollo, con lo que quieran, como a su vez también cuando quieran hacerlo, digamos, de manera tercerizada. ¿Sí? Otro aspecto, digamos, importante, y esto hace también un poco a lo que es la vida operativa del canal dentro de la compañía, es que esto es un método alternativo y por excepción, ¿sí? De comunicación de hechos irregulares que suceden dentro de la empresa, ¿sí? Con el propósito de que tal hecho sea observado y solucionado por las autoridades de la entidad. Cuando hablamos, digamos, de lo que es alternativo, un método por excepción es básicamente lo que queremos decir es que dentro de la compañía hay una gran cantidad, digamos, de canales formales e informales por el cual se trafica, digamos, la información y se traslada de un lugar a otro, departamento a departamento y demás. Ahora, la excepción se vincula a que los hechos vinculados con las irregularidades generalmente son excepciones, no es la regla normal. Eh, si la regla normal serían temas de maltrato, temas de fraude, bueno, la vida empresarial sería, digamos, muy tortuosa y no habría, digamos, posibilidad, digamos, de subsistencia en las empresas. Entonces, los hechos que se comunican a través de canales de denuncia son excepciones. Y son excepciones de tal carácter que requieren que el canal sea un poco especial, sea algo alternativo, que esto no se pueda comunicar de manera verbalmente, así a viva voz, y que digan, yo he sufrido un caso de acoso, o he encontrado un caso de fraude. Son cosas, digamos, que la gente, eh, dada la criticidad del tema, muchas veces por vergüenza o por no querer quedar como el soplón dentro de la compañía y demás, requiere, digamos, que la compañía contenga, digamos, esta información en un canal que sea anónimo, que sea mejor cuidado que los canales que usted, por ejemplo, pueden, no sé, calificar el tratamiento del área de recursos humanos, pero bueno, pero un poco, digamos, ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Qué se puede denunciar? En principio, digamos, los canales de denuncia históricamente se han diseñado para esto, para denunciar fraudes, desfalcos, irregularidades de todo tipo, errores o emisiones en los controles internos, ¿no? También con el nacimiento de lo que fue eh, la SOX, ¿no? Recuerdan, digamos, cuando nació la SOX, porque fue un tema
también, digamos, caótico con respecto al tema de los controles internos y qué se hacía, qué no se hacía. Bueno, los canales también servían para eso. Históricamente nosotros hemos encontrado bibliografía del año 70, en donde se trabajaban temas de canales de denuncia en el ejército de Estados Unidos, simplemente para denunciar irregularidades, netamente. ¿Sí? Entonces siempre, digamos, se fue un canal para denunciar tipos de irregularidades vinculados, digamos, a un tema de fraude, de falcos y demás. ¿Sí? Facha de seguridad, negocios internos, negocios espurios, ¿no? Internos, corrupción interna, externa, etc. ¿Sí? Ahora bien, hoy en día se denuncian otro tipo de cosas también. Hoy en día, digamos, la legislación de cada país y en sí las prácticas internas de cada empresa, con el propósito de generar mejores ambientes, también se ha utilizado, digamos, el canal para otro tipo de cuestiones. ¿Sí? Más allá de que acá en el gráfico ustedes vean también temas de contrabando, sustracción de información y demás, fíjense que también empieza a ganar terreno todos los aspectos de acoso laboral, discriminación, abuso de poder, ni que hablar los temas de acoso sexual, obviamente, los malos tratos, la persecución ideológica interna en algunos lugares, en algunas empresas, ¿sí? Sobre todo también a veces en algunos temas del Estado y demás, en algunas empresas del Estado, perdón, también, digamos, se hacen ese tipo de cuestiones y bueno, es necesario, digamos, también abrir el canal a estos aspectos. Ojo, hay un aspecto, digamos, hoy en día todavía no se ha determinado un número, pero eh, atajar a tiempo un caso de acoso sexual es sumamente importante, digamos, para la compañía. Tanto, digamos, a nivel reputación como también a nivel monetario, porque monetizar, digamos, un caso global de acoso sexual puede ser realmente muy costoso para la compañía. Eh, y también, digamos, los malos tratos internos y la discriminación pueden hacer mella importante en algunos circuitos y sobre todo en el capital humano que tenemos dentro de la empresa. Eh, Todos los que conocemos y tenemos personal a cargo sabemos lo que es, de alguna forma, capacitar a la gente, cuidar a la gente, como para que después se vayan por este tipo de casos. ¿Sí? Hay un estudio interesante que si puedo lo voy a compartir en próximas presentaciones, que es el por qué la gente cambia de trabajo en Latinoamérica. Y ustedes van a ver, digamos, que en muchos casos no es el dinero que hace que la gente, digamos, se cambie, digamos, de un trabajo a otro, sino es el ambiente, eh, la positividad que existe en ciertos ambientes de trabajo, que es lo que hace, digamos, que la gente, digamos, se pueda cambiar de... ¿Sí? Bien, perdón. ¿Por qué es tan importante, digamos, este método de control dentro de un plan de integridad o dentro de un plan de control de fraudes? Eh, ¿Por qué digamos, consideramos, digamos, que es importante todo esto? Bueno, veremos un poco a continuación. El punto clave, digamos, de lo que es el canal de denuncias lo que genera es lo que vimos antes con la foto del iceberg. ¿Sí? Le incrementa la cantidad de riesgos conocidos. Ustedes, digamos, si ven solamente la parte de arriba del iceberg, van a ver una parte, ahora si se meten abajo del agua van a ver toda la parte restante, ¿sí? Toda esa operatoria oculta. Bueno, hace visible una parte de la operatoria que estaba oculta. ¿Sí? Los negocios de corrupción generalmente no están registrados en ningún lugar. Entonces, esos negocios nos aumentan, o sea, detectando, digamos, esos casos, nos aumenta de alguna manera la base de riesgo conocida. Todo lo que no se tiene contabilizado de alguna manera, lo que hace de alguna forma es no poder, o sea, si yo no tengo contabilizado algo, probablemente no lo pueda controlar. Entonces, al llevar, digamos, operaciones que antes estaban ocultas, ahora arriba de la mesa, esto, digamos, voy a poder controlar mejor la compañía. Y a su vez también incrementa algo que es el viejo informe COSO, digamos, del 92, puso dentro, digamos, también, dentro de la estructura de la compañía, a través de los Entity Level Control y demás, y es que de alguna manera aumenta el ambiente de control. ¿Por qué?
Porque la gente se siente más controlada. La existencia de un canal de denuncias abre la posibilidad que cualquier persona que observa un caso de una irregularidad dentro de la empresa tenga la oportunidad de comunicarlo rápidamente y fácilmente a través de una línea, de un teléfono, de una aplicación web, de alguna aplicación vía internet, de lo que sea, un correo electrónico, de manera rápida y segura, ¿sí? Y si a eso le posibilitamos el tema de que sean anónimos, más todavía, ¿sí? Le damos más posibilidades lo incentivamos más y lo motivamos más al denunciante a que me cuente lo que está sucediendo dentro de la empresa, ¿sí? Lo malo. De alguna manera, este es como el gráfico rápidamente de lo que sería. La persona conoce, digamos, la irregularidad y rápidamente contacta, digamos, al área de... No, no, me estás marcando para poder contarme Fernando. Está escuchando algo, perdón. Ay, ¿en serio? Ay, no. Ok. Entonces tienen la posibilidad de hacer contacto directo, digamos, con lo que nosotros llamamos el Comité de Optimización Ética, o el Comité de Ética, o el Comité de Gestión de Denuncias, ¿sí? Bien. ¿Dónde radica la gran fortaleza de la herramienta? En estos 4 puntos. El anonimato, la confidencialidad, la independencia y la seguridad, ¿sí? El anonimato del denunciante sobre todo. Después vamos a ver al final de todo unas recomendaciones sobre el tratamiento de las denuncias. Pero en sí el anonimato tiene que ser el driver principal de lo que es el canal. Nadie se va a jugar el puesto de trabajo y sobre todo, digamos, en nuestra región, donde el trabajo, ustedes saben que es algo casi religioso. Entonces, nadie se va a jugar eso si observa la posibilidad, digamos, o el riesgo vinculado, digamos, a quedarme sin trabajo. La confidencialidad en el tratamiento, eh, tenemos que educar un poco a las personas que van a trabajar estos temas porque no es fácil y les aseguro que no es para nada simple trabajar una denuncia de manera confidencial. Eh, Esto se trabaja, hay ciertas medidas, digamos, que, bueno, que hay que considerar, es más, esto es más housing, digamos, eso es más cocina adentro, ¿sí? Pero hay que trabajarlo. Los temas de seguridad también vinculados, digamos, a cómo se trabajan estos temas, ¿sí? Dependiendo del caso, y de alguna manera también en la independencia de lo que es el canal. La gente tiene que notar que el canal es independiente de alguna forma, ¿sí? Que la información no va a ser cajoneada, que no va a ser, que esto no va a ser una pérdida de tiempo. ¿Sí? Hay que hacerle entender, digamos, que esto es una herramienta para la gente y que esta herramienta va a ser independiente a los efectos, digamos, de sus actividades en sí mismas, ¿sí? La importancia de la herramienta, ¿dónde radica? En la capacidad de trabajar de manera paralela con el resto de los controles de la compañía. Esto no es, a ver, el canal de denuncia no es la panacea absoluta de lo que es el fraude dentro de la compañía. Es una herramienta, digamos, más dentro del canal, ¿sí? Dentro de la estructura de controles de la empresa, ¿sí? El canal, digamos, es un control más dentro de ese. Es como una gran red de contención del resto de los controles, ¿sí? Como el arquero, digamos, en el final, podríamos decir. Eh, Parecido, digamos, a lo que hablamos al principio, ¿no? Digamos, ¿dónde está la importancia en que el auditor o el área de control, perdón, quizás este gráfico nos va a quedar un poco antiguo, pero realmente, digamos, refleja lo que sentimos con respecto a esto, ¿no? Eh, el auditor, el área de contralor, el contralor mismo de la compañía, el oficial de cumplimiento, empieza a observar cosas, digamos, que él dentro de los papeles no lo tenía, digamos, dentro del mapa, ¿sí? A veces, como auditores, yo no sé si a veces consideramos en la planificación de riesgo los casos de acoso laboral, pero les aseguro, digamos, que es un ámbito, digamos, importante. Hay una estadística también que está vinculada, digamos, con que, bueno, de hecho, eh, ustedes analizan lo que es el triángulo, el famoso triángulo de Cressy, ustedes se van a dar cuenta que la gran motivación muchas veces está orientada, digamos, por los malos tratos, digamos, que tienen los obreros, eh, y son los obreros quienes conocen mejor dónde están las fallas de control. Entonces, en lugares donde hay mucho tumulto interno, es un caldo de cultivo importante, digamos, para la comisión y la efectiva comisión de los fraudes, ¿sí?
lo cual no es algo ajeno completamente a nuestra operatoria. Si somos auditores internos o somos contralores de la compañía o somos oficiales de cumplimiento. ¿Ok? Eh, Esto vinculado con lo anterior, ¿no? Digamos, la importancia de la herramienta en este sentido. Tiene una gran posibilidad de detección de irregularidades que difícilmente pueden detectarse por controles internos convencionales. Los controles internos, en general, digamos, analizan documentación, ¿sí? Evidencia. Acá la evidencia es un poco efímera. De hecho, a veces a nosotros también se nos hace complicado las investigaciones de recursos humanos, porque hay evidencia que es efímera. ¿Qué evidencia queda en un caso de corrupción? Bueno, quizás hay más indicios que evidencia, entonces, bueno, hay que trabajar un poco internamente con eso, pero, ya les digo, es mucho más difícil cuando uno trabaja sin mapa estos temas. Los casos de corrupción a nosotros nos han tocado analizar casos de corrupción y cuando no tenés el mapa es muy complicado, digamos, poder armarlo. Tenemos un relato del caso, es mucho más fácil, hasta de hecho, digamos, hacer pisar el palito. Resultados, bueno, los mismos resultados que se me duplicó acá en el slide. Bueno, fíjense los resultados nuevamente, digamos, que teníamos respecto, digamos, a lo que es el retorno, digamos, en base a, en un estado, cómo retorna esto. Siempre creemos que en Latinoamérica en algún momento esto va a llegar. Eh, Consideramos que lo mejor es estar muy preparados para esto. Yo considero que los gobiernos van a llegar a tener, obviamente no en estos números, ¿no? Porque las economías son muy dispares números, pero sí van a llegar a tener, digamos, este tipo de canales, institucionalizar, digamos, este tipo de canales para poder obtener, digamos, un rédito similar a este, ¿no? O en aras de buscar algo parecido. ¿Qué se denuncia hoy a nivel regional? Bueno, estas son estadísticas propias para que un poco exponerles a ustedes. Fíjense el crecimiento de la cantidad de denuncias y la relación, digamos, entre las cantidades de denuncias y la cantidad de personal de las empresas de donde se han recibido estas denuncias. Fíjense, eh, a contrario de lo que pensamos cuando nosotros iniciamos esta práctica, nosotros creíamos que en el futuro, o sea, a nivel futuro, la cantidad de denuncias iba a empezar a bajar. En realidad, digamos, no es así. La maduración del canal a lo largo del tiempo, tenemos clientes, digamos, que tienen 15 años, digamos, de estar con nosotros de servicio, y observamos, digamos, muchos casos, si bien en algunos casos algunos años puede bajar la cantidad, pero en general, digamos, las cantidades suben. Las cantidades y las calidades suben también, ¿sí? Porque la gente empieza a tomar, digamos, la herramienta de manera más propia, la empieza a ver como algo normal dentro de la compañía, la gente va cambiando durante el tiempo, va cambiando de personal, se van reformulando, digamos, también la cultura de la compañía, la cultura empieza a tomar otro nivel. eh, y bueno, usted, por ejemplo, digamos, con respecto a lo que es el acoso a la mujer, hoy en día, digamos, es mucho más denunciado que antes. ¿Sí? Eh, Porque lo vemos, digamos, en la sociedad también. La sociedad va modificando, digamos, este accionar y bueno, y a su vez, este accionar también se manifiesta en esto. Ahora, observen, digamos, la corrección, digamos, de la parte, en la parte derecha, van a ver que cuando en el 2015, cuando hicimos esta contabilización, las plantillas, la vinculación, el porcentaje de personal era en 2,5. En el 2016 creció al 3,5. 2017 4, y en el 2018, de la última contabilización que tenemos a nivel anual, es al 5%. O sea, tenemos una media que del 2015 al 2018 fue del 2% al 5% anual, ¿sí? Con algunas puntas también, ¿no? Hay algunas empresas que no reciben muy poquitas denuncias, otras empresas que, bueno, que sí tienen mucha cantidad, ¿sí? Dependiendo, digamos, también de operatorio, pero bueno, un poco para poder analizar también. Fíjense, digamos, lo que son las denuncias a nivel en nuestro monitor interno. ¿Sí? El 3% corrupción, 8% un tema de seguridad, 70, casi 70% un tema de recursos humanos, temas legales un 5%, un 4% robos internos y un 12% un otro, ¿no? Una mezcla y un barullo. Eh, pero fíjense, digamos, que el 70%
casi el 70% de las denuncias están vinculadas con temas de capital humano. Y esto también no escapa a la lógica, entendiendo un poco este tema, con otros colegas hemos visto, digamos, que es lógico, digamos, que la mayor cantidad de denuncias sean vinculadas con recursos humanos, porque primero que el acceso a los activos generalmente en la compañía está limitado a una cierta cantidad de gente. Con lo cual tenemos menos cantidad de gente para ciertos casos, ¿sí? Con lo cual eso baja automáticamente, digamos, la probabilidad. Y después la gente se relaciona de manera diaria, todos los días del año, con lo cual, digamos, la probabilidad de ocurrencia de hechos vinculados con malos tratos o problemas entre las personas es mucho más probable que la existencia, digamos, de la comisión de irregularidad. Ahora fíjense cómo se dividen estos temas de recursos humanos. Fíjense cómo lo que mayor tenemos hoy en día, digamos, son presiones de medida, que son un 28%. Lo que menos tenemos, bueno, tenemos un otro ahí, que es una sumatoria de temas que no viene al caso. La discriminación, ¿sí? Tenemos un 21%, y separamos lo que es el tema del acoso sexual, porque dentro de lo que es el ámbito de recursos humanos, el acoso sexual es un delito de alguna manera, o es una irregularidad desde el punto de vista muy objetivo, ¿sí? El resto de los temas que no están marcados son más subjetivos, ¿sí? Malos tratos, favoritismo, el mal desempeño, las presiones, la discriminación, todos esos temas son muy subjetivos dentro de la compañía. Y se trabajan de manera muy diferente a lo que es un caso de acoso sexual. Un acoso sexual se trata de una manera legal, hasta inclusive legalmente, digamos, muy distinta de país a país. Perdón, de país a país. De país a país, según, digamos, la legislación de cada caso, pero en general, digamos, se trata de trabajar muy distinto a lo que son las denuncias vinculadas o a los casos vinculados con el resto de las irregularidades, ¿sí? Fíjese quién hace las denuncias conforme, digamos, nuestra experiencia. 81% empleados, 9% proveedores, clientes un 6,5%, y un otros 3,5%. Ahí tenemos un poco de todo, no sabemos, pueden ser anónimos o pueden ser personas, digamos, vinculadas a la empresa, pero que no son ni clientes ni proveedores, ni empleados, obviamente. Pero fíjense, digamos, ahora, esto lo que nos muestra de alguna manera este gráfico es la importancia de lo que es la comunicación interna de este tipo de canales. Cuanto más vamos a buscar, digamos, al empleado lo que tiene para decir, más importancia, digamos, nos van a reportar de alguna manera, ¿no? Digo, más cantidad de información vamos a tener. Es el mismo caso de los proveedores. Los proveedores es difícil llegar muchas veces a lo que es el proveedor que tiene algo para decir. Generalmente, digamos, son las personas, digamos, que están orientadas, digamos, a los ejecutivos de cuenta, digamos, que trabajan con nuestra empresa. Pero, a ver, recuerdo hace pocos años, digamos, nosotros este gráfico lo teníamos en proveedores en un 5%. Ha crecido mucho, porque hemos trabajado mucho el tema de lo que es la comunicación, digamos, a proveedores, ¿sí? Consideramos que es muy importante, digamos, para obtener más cantidad de información. ¿Okay? Anónimo versus no anónimo. Este es un gráfico, si alguno nos conoce, van a ver que es un gráfico viejo. Fíjense que desde el 2008 al 2015, cómo han variado de alguna manera en Estados Unidos, en otros países y en Sudamérica. Otros países básicamente es Europa. ¿Sí? Fíjense que Sudamérica está en la otra punta de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una legislación ya con mucha cantidad de años y muy regulado, digamos, todo el tema de la protección al whistleblower y a la persona, digamos, que es denunciada, más allá de que también han tenido otros problemas ellos, ¿no? Con respecto a lo que son los whistleblowers en sí mismos. Pero bueno, fíjese que el anonimato en Estados Unidos no es un tema tan tabú como en nuestra identidad, digamos, en nuestros países de la región. Mientras que en Estados Unidos del 2008 al 2015 pasan de un 20% anónimo hasta un 14% en el 2015, ¿sí? En nuestra región, en Latinoamérica, tenemos que desde el 2008 al 2015 tenemos entre un 88 a un 92% de porcentaje de anonimato, ¿sí?
Fíjense el descreimiento que hay, digamos, a nivel institucional y a nivel, además, por la falta en sí mismo, digamos, de legislación vinculada con esto. Y en Europa pasan en general se van manteniendo lo mismo en un 60%. Veamos nuestros números a nivel regional, digamos, de una entidad como nosotros que trabajamos este tipo de cosas. 85% de nuestros casos son anónimos, ¿sí? Básicamente lo mismo, digamos, eh, que tenemos, digamos, que teníamos anteriormente. 55 en lo que nos ha tocado trabajar en Europa, tenemos casi mitad y mitad. No anónimo y anónimo, está casi 55-45, muy similar. Y las empresas que tenemos en Estados Unidos, que trabajamos en Estados Unidos, siguen un poco también la tendencia que veíamos anteriormente, ¿sí? Entre un 8% y un 92% no anónimo. Un 8% anónimo y un 92% no anónimo. Fíjese la diferencia que hay de idiosincrasia entre nosotros los latinos y en Estados Unidos, ¿no? Hacer la protección, más allá también que en Estados Unidos el incentivo de denunciar es mucho más alto porque muchas legislaciones regionales o estaduales eh, se observa la posibilidad, digamos, de tener un reward sobre el caso denunciado, entonces la recompensa hace de alguna manera que la motivación sea más grande, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense este dato. Esto es una encuesta que lo realizó el Ethics Research Center, que es una entidad formada en Estados Unidos por empresas tales como Walmart, Northrop Grumman, BP, etc. ¿Sí? Ustedes lo pueden ir a ver en ethics.org. Ellos mencionan, digamos, tienen un número espectacular, que dicen que se estima que 62 millones de trabajadores han sido testigos de irregularidades dentro de su empresa. Imagínense la cantidad de información que tenemos para gestionar si cada una de estas personas nos enviaran un correo electrónico detallando el caso, ¿sí? Entonces siempre lo que decimos es dónde está toda la información que necesitamos para desterrar un montón de problemas o desterrar los problemas que se van dando de manera cíclica dentro de la compañía, porque ustedes saben que también los hechos de fraude, les puedo asegurar que son temas cíclicos, ¿sí? Dentro de la organización. Siempre mostramos esta hermosa foto de los Legos, que decimos, bueno, está acá en la gente, ¿sí? En la gente que trabaja dentro de la compañía tenemos ahí todas las gente tiene todos los mapas necesarios para poder gestionar todos estos problemas que tenemos, o por lo menos indagar sobre esos problemas, ¿sí? La base de todo esto es cómo después los vamos a proteger a esta gente, ¿no? Cómo los vamos a trabajar. Miren que en muchos casos, digamos, el problema no solo es que la información no venga, sino que después se trabajan correctamente. Entonces siempre consideramos que eh, debe ser una temática importante dentro de la compañía, trabajar de estos temas muy seriamente, ¿sí? La información, digamos, que proviene a través del canal de denuncias tiene que trabajarse de manera muy seria por gente que tenga mucha experiencia eh, y que tenga mucho criterio, ¿sí? Para trabajar, digamos, tales temas. No es acá ni matar al mensajero, ni tampoco ir a crucificar a ninguna persona, digamos, solamente porque fue denunciada, ¿sí? Hay que trabajar el problema, digamos, con antecedentes. Hay que saber, digamos, cuando un tema, digamos, es un indicador y no es un problema en sí mismo. Eh, cuándo hay que ir a buscar evidencia y con quién. Bueno, es un tema que después trabajamos internamente en cada caso, ¿sí? ¿Cómo cuidamos internamente a los denunciantes? Básicamente, digamos, con dos cuestiones, ¿sí? Con dos medidas, con dos globos de medidas. Eh, por un lado, una buena política de protección al denunciante y por otro lado, una buena metodología en el tratamiento de la denuncia. ¿Okay? El caso, digamos, de la política de protección al denunciante. Exteriorizar esto es fundamental, como usted exteriorizan de alguna manera el código de ética, también tienen que exteriorizar de alguna forma una buena política de protección al denunciante. Tenemos una nosotros ahí colgada en internet, si la quieren nos envían la solicitud y se la enviamos sin ningún problema, pero tener algo, digamos, que después lo vayan ayornando, digamos, a sus compañías. Cuidado absoluto del anonimato, fundamental.
mantener la confidencialidad del caso denunciado, no salir a gritarle a los cuatro vientos qué es lo que pasó, ni que las secretarias de los directores se enteren de todo lo que está pasando. ¿Sí? Fundamental. Perfeccionamiento, digamos, confeccionar un procedimiento que garantice, digamos, cómo se va a llevar adelante el tratamiento de la denuncia y la investigación posterior. ¿Sí? Diagramar adecuadamente un equipo que investigará las denuncias. Bueno, ¿quién se va a encargar? ¿Okay? Discriminar perfectamente si esto va a ser tercerizado o va a ser trabajado internamente por algún área dentro de la compañía. ¿Okay? Cuidar el armado de las preguntas y las respuestas. Esto es muy importante porque esto también, digamos, hace lo que es la salud emocional del canal. Y sobre todo, digamos, en Latinoamérica, que la parte verbal es muy importante. De hecho, las comunicaciones vía correo electrónico, nosotros como latinos tenemos una forma muy particular de recibir, digamos, la información y de brindar la información. Entonces, el cuidado sobre esto es muy importante. ¿Sí? Y después, posteriormente, informando, digamos, de manera periódica la existencia de canal. También, ¿sí? Para que la gente lo pueda utilizar. Se me acaba de escapar, no sé qué pasó. Discúlpeme, pero me parece que pasó algo aquí. Lo voy a poner de nuevo. Estamos por acá. La electrónica me ha superado. Bien, aquí. Espero que no. Faltan poquitas, así que ya estamos terminando. Las conclusiones respecto, digamos, en este caso de este webinar, 5 claves que le vamos a dar para mejorar la práctica del canal. Esto nosotros lo trabajamos de manera constante y es algo que consideramos que es muy importante. A ver, incrementar el foco. Cuando ustedes tienen que si son, digamos, bendecidos porque la gente les mande la información, y esto les aseguro que hay que tomarlo de esta manera. La gente tiene que saber, digamos, que nos están dando una mano con todo esto. El foco, digamos, de qué voy a hacer con esa denuncia es la medida correctiva. ¿Sí? No se la quieran agarrar con quien hizo la denuncia. Entonces, a ver, en lugar de enfocar el problema al denunciado, vayan directamente, digamos, con lo que es, con la medida correctiva, digamos, del caso denunciado. ¿Sí? O con la acción y no quien comunicó la acción. Trabajar mucho el tema de el tiempo de cierre de los reportes, o sea, terminarlos en tiempo y forma, digamos, determinar, digamos, tratar de informarle al denunciante la cantidad de días que puede llevar adelante esto. Es medio molesto para la gente y sobre todo los que están más interesados, que es el denunciante que no podemos perder, ¿no? Que es la persona que va a estar en continua comunicación con nosotros y nos va a decir lo que está pasando, digamos, el socio nuestro acá adentro. Le tenemos que decir, bueno, mire, lo estamos analizando, en este momento, o lo tenemos, digamos, ahora está en stand-by, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, tenemos algunos problemas internos, entonces estamos enfocados en esto. Bueno, pero comunicarle, digamos, y manifestarle cuál es el tiempo de cierre. ¿Sí? La celeridad del tema es importante. Documentar todos los reportes en un sistema, digamos, esto es una buena práctica, tener un sistemita armado de alguna manera para poder gestionar todo. ¿Sí? Si ustedes tienen un sistema externo, seguramente el proveedor le va a dar una solución. Y si lo tienen que tener interno, bueno, traten de armarse, digamos, alguna solución adecuada y agradable internamente, así que no lo vuelvan a conocer el volumen de reporte. Ver, con usted, con 3 o 4 años de tener un canal, ya van a empezar a conocer un poco cuál es el volumen promedio. Eh, Hay que darle tiempo al canal. A los canales de denuncia hay que darle tiempo, hay que hacer los deberes internamente. Y hay que darle tiempo para que la gente se sienta a gusto con esto. Si ustedes le dan tiempo, después esto le va a generar beneficios. Yo se los aseguro porque lo vengo viendo desde hace más de 10 años. En definitiva, digamos, la información que viene a través de los canales de denuncia siempre para algo sirve. Uno tiene que ser optimista. Bueno, yo les voy a contar que acá teníamos un goleador muy importante que se llamaba Martín Palermo. Hay un técnico que se llamaba Carlos Bianchi que él decía, Palermo es un optimista igual. Bueno,
acá tenemos que ser optimistas en la información que viene, ¿sí? Y esto quiero decir no inflar globo, digo, pero tenemos, digamos, que agradecer, digamos, la información que viene para después, en algún momento va a venir bueno, ¿sí? Todo lo que viene es interesante, eh, salvo obviamente las excepciones del caso, siempre vamos a tener un 5% de casos que realmente no vamos a considerar en nada, pero hay que analizarlo, hay que ser optimista en este sentido. Incentivar a los empleados a que vean, ¿sí?, las líneas éticas como una herramienta en sus manos y no como un canal de soplones, ¿sí? Eh, Pepsi, por ejemplo, en su momento había armado uno que se llamaba Speak Up, ¿sí? Eh, Hoy en día con las líneas que se llaman líneas de transparencia, con las líneas éticas. Bueno, traten, digamos, de fomentar el uso del canal desde el punto de vista de que es una herramienta. ¿Sí? Es una herramienta más. ¿Sí? Conclusiones generales, en sí mismo, nosotros, si bien estas conclusiones tienen alguna antigüedad, pero seguimos un poco viéndolo. Vemos una curva ascendente en lo que es la participación de empresas en la existencia de los canales de denuncias, pero eh, en sí mismo, digamos, el control dentro de las compañías tiene un grado de maduración que es incipiente o moderado, ¿sí? Eh, Hay muchas empresas que en los últimos años han incorporado canales de denuncia, que bueno, que de a poco van madurando en lo que es el uso, y también en lo que es también el tratamiento de todo esto. Esto es un poco camino al andar en cada una de las compañías, cada una de sus compañías, ¿sí? Eh, es el control más efectivo hoy en día para detectar fraude, lo dicen las estadísticas, y ya le digo que es algo que ustedes lo van a analizar desde la lógica misma, eh, que es un control, digamos, muy efectivo, ¿sí? Y es el control más efectivo para detectar fraude. Cada vez hay más áreas de compliance que están tomando, digamos, involucramiento, digamos, en estos temas, ¿sí? Tanto en la gestión como en el manejo. Antes esto era propiedad exclusiva del área de auditoría interna, de fraude, de seguridad. Ahora ya hay otras áreas que se han incorporado. Durante un tiempo había sido el área de RH, ¿sí?, humano, pero ahora vemos también, eh, hoy en día, digamos, el área de compliance es un área que está muy involucrada con todo esto, ¿sí? Recuerden esto que les estamos comentando al final. Las denuncias a nivel mundial, los denunciantes detectaron más cantidad de fraude que todas las áreas de control, todas las áreas de prevención de control de fraude, todas las áreas de compliance, todas las áreas detectivescas dentro de la compañía, de todas las compañías del mundo. Quienes más detectaron fraude fueron los denunciantes, ¿sí? O gracias a los denunciantes fueron los que más eh, pudieron detectar fraude. Entonces, básicamente hay que cuidarlos mucho, ¿no? Tienen que ser socios nuestros. La gente tiene que ser socia nuestra, digamos, que tienen que ser, digamos, nuestros aliados dentro de la empresa que nos manden esa información, y nosotros no tenemos que hacer nada, digamos, eh, para poder, digamos, eh, a ver, lesionar de alguna manera los derechos que tiene la gente de vivir tranquila dentro de la compañía. El tema de anonimato, la confidencialidad del caso, la seguridad, independencia, etc. ¿Sí? Así que bueno, ahí vi que Carlos me mandó un mensajito. Acá tienen mi correo electrónico, tanto el pablo.paladini@resguarda.com, también a través de info@resguarda.com. Lo que consideren conveniente, cualquier sugerencia o temas, inclusive también que ustedes quieran trabajar de manera más específica, bueno, será bienvenido. En principio creo que hay algunas preguntas, me han mandado aquí por, eh, por chat. A ver. Hay una persona que nos pregunta, perdón, ¿cómo se relaciona la actividad la actividad de auditoría interna con los servicios de línea ética cuando los ofrece una empresa externa? Mire, le comento. En general, el canal de denuncias de manera externa e interna se maneja casi de la misma forma. La única diferencia es el modo. En general, siempre, digamos, cuando usted terceriza algo, lo especializa de alguna forma, ¿sí? Más allá de aspectos económicos, que es mucho más rentable tenerlo afuera que tenerlo adentro. Pero cuando lo exterioriza, en general, digamos, lo profesionaliza de alguna manera.
El modo de contacto con las áreas de staff que estén vinculadas al entrenamiento es exactamente lo mismo. La forma en que tiene que trabajar el canal tercerizado es, por un lado, tener un canal que le garantice, digamos, que la información que tiene se la va a entregar en tiempo y forma, ¿sí? Que no se la entregue dentro, si pasa algo, que se entregue en tiempo y forma, no sé, 24, 48, 72 horas, dependiendo, digamos, del SLA que usted tenga con el proveedor, no se da 2 semanas después de que pasó, ¿sí? Esto le va a evitar dolor de cabeza cuando alguna persona está amenazada. Los protocolos, digamos, de atención, dependiendo, digamos, del proveedor, van a estar vinculados, digamos, al tipo. En un caso de acoso sexual, el proveedor debería dárselo de manera automática. Si es un caso de fraude, lo mismo. Y si es un caso recurrente, digamos, quizá un caso de fraude genérico, ¿sí? Sí, digamos, va a tener que cumplir con el SLA dependiendo, digamos, del caso. Después, si las personas denunciadas están dentro del comité, usted deberá tener algún tipo de protocolo extra también, ¿sí? Dependiendo, digamos, cómo está organizada la compañía, si tiene algún director vinculado al área de auditoría o si tiene un regional en otro país. Bueno, eso depende, digamos, del caso. Pero en sí mismo, el modo de trabajo va a ser muy similar a que lo tenga usted interno. Lo único que cambia después es qué hace usted con el caso puertas adentro. El que va a hacer la diferencia es usted como el área de auditoría, como área de auditoría cuando llegue la información, bueno, cómo va a trabajar. La magia está por ese lado, ¿sí? Eh, Después veo otro caso que menciona cuáles son las instancias internas que debe administrar los informes de la línea ética. A ver, un poco para entenderlo. Si se menciona con las instancias internas, eh, la línea ética debe estar administrada por gente, ahora en general, digamos, el histórico, le puedo decir por experiencia, lo que nosotros vemos es que siempre las áreas de la auditoría, áreas de recursos humanos y las áreas de jurídico, legales o hoy en día el área de compliance son quienes generalmente administran la información vinculada con el canal de denuncia. En algunas empresas también las áreas de seguridad, por ejemplo. Todo depende de cómo esté armado el organigrama de la compañía. Pero generalmente, digamos, quien administra, digamos, los casos son personal de ese tipo de área. Que si usted se fija, digamos, son áreas básicamente de staff. Son áreas, digamos, que no dependen de manera directa, que no tienen una jefatura directa, ¿sí? Que depende generalmente, digamos, del CEO de la empresa, ¿sí? O en algunos casos del directorio, dependiendo, digamos, la vinculación no funcional o administrativa. Administrativa dependen directamente del CEO y a veces funcionales dependen más a nivel de algún directorio, comité de auditoría, etc. Pero a las instancias administrativas, usted lo que tiene que hacer básicamente es definir a quién le llega la información o a quiénes le llega la información y después internamente tiene que trabajar un buen protocolo de cómo va a investigar el caso. ¿Sí? Y tiene que marcar muy bien la cancha con el tema, ¿sí? De hecho, cuándo se va a tener que desligar el caso también, cuándo usted lo va a tener que exponer a un tercero especialista en investigaciones, cuándo esto va a generar una investigación legal o no. Bueno, básicamente eso, ¿sí? Tener bien marcada la cancha con ese tema. ¿Cuáles serían las mejores estrategias de comunicación para incentivar el uso de las líneas de denuncia al interior de la compañía? Eh, Acá hay que tener básicamente inventiva. Los canales generales son tratar de spamear a los empleados, tratar de realizar charlas de difusión de manera periódica. Muchas compañías hoy en día, hace poco una empresa de aquí cerquita, eh, como se arman también las semanas de seguridad, se arman también lo promocionan a través de la semana de la ética. eh, Después todo tipo de publicidad interna, cartelería, videos internos, correos electrónicos de reminder. Ya le digo, las charlas en general, a mí me gustan las charlas porque en las charlas de difusión son sumamente interesantes, son muy cortitas, son charlas de 10 minutos, donde la gente va, se sienta, se toma un cafecito, escucha a una persona que viene de otra compañía, digamos, y le menciona, digamos,
qué es lo que puede hacer, digamos, a través de este canal. Entonces la gente empieza de alguna forma a diseminar esa información cuando alguien le comenta un caso y demás. ¿Sí? ¿Qué papel debe jugar la auditoría interna y el comité de auditoría en la gestión de las denuncias? Creo que esta ya la respondí. Eh, Dependiendo cómo usted quiera, digamos, organizar el área, digamos, de recepción de denuncias, o sea, el comité de recepción de denuncias, eh, el área de auditoría o el comité de auditoría eh, puede ser partícipe, digamos, muy activo, digamos, en lo que es la recepción de la denuncia. Para después, posteriormente, decir, bueno, ¿a dónde va hoy? Si es un caso de recursos humanos, se la mando al director de recursos humanos, si es un caso de fraude, al de auditoría, si es un caso vinculado a temas de compliance, bueno, hablo con la gente de compliance. Todo depende de cómo tenga usted armada la organización. Eh, Hay uno que dice cómo poder fomentar las denuncias con un estímulo sin convertirse en una recompensa y provoque denuncias improcedentes con el fin de lograr la recompensa. Bueno, es un gran dilema, digamos, aquí en nuestra sociedad. Hubo casos que no fueron muy exitosos. Hay un caso de una empresa muy grande que aquí en Latinoamérica había generado, una empresa muy grande, había generado un caso de reward sobre denuncias y no le fue muy bien. El grado de desarrollo de la empresa te va a ir dando un poco la guía respecto de estos temas. ¿Sí? La ACFE hace mucho tiempo había hecho un artículo interesante que mencionaba el reward y el modo de cambio de la línea de denuncia, cómo denominar la línea de denuncia de otra manera como para hacerla más adecuada, ¿no? Entonces decía, bueno, eh, más amigable más que más adecuada. Entonces, la ACFE decía, bueno, usted si usted tiene miedo de hacer denuncia, si ustedes observan que tiene miedo la gente de hacer denuncias, úsela también para hacer mejoras, para que se comuniquen mejoras. Entonces, de esta manera también el denunciante, digamos, va a tener un poco más de motivación. Y premie al que le da mejoras, al que le comunica mejoras del proceso, de alguna manera no sé, genérica. Por ejemplo, no sé, si un área me proporciona 5 o 10 mejoras, lo que puedo hacer es bueno, ese área se ganó un almuerzo, por ejemplo, o se ganó una cena en un hotel importante de la ciudad, o se ganó, no sé, que le pongan una máquina de refrescos gratis durante un mes. Bueno, cosas no dinerarias. Eh, Nosotros siempre, digamos, fomentamos lo que es el uso hoy en día en Latinoamérica de recompensas no dinerarias, ¿sí? Eh, y apelar a la fibra íntima de la gente, ¿no? Si usted apela a la fibra íntima de la gente, yo le aseguro que va a tener muy buenos resultados. Porque hay más cantidad de gente en general. En nuestra sociedad hay mucha más cantidad de gente buena que los que quieren hacer daño a través de esto, de estas irregularidades. Y la gente, digamos, hace las denuncias por amor propio. Y por eso tenemos también hoy en día la tasa de rebote de las denuncias es prácticamente un 60%. Tenemos un 40% de gente que deja el caso y se va. Entonces es un poco apelar a la buena voluntad hoy en día y a poco ir yendo, para mí, a algunos aspectos de, perdón, de rigor no dinerarios. ¿Sí? Eh, Después hay una persona que menciona si los porcentajes mostrados sobre el tipo de denuncias y el anonimato LATAM versus US fueron obtenidas por ustedes en su experiencia en los mercados diferentes. Sí, es una específica. Lo que no mostramos, cuando usted ve a la persona que hizo esta consulta, eh, cuando usted observa, digamos, que los gráficos no dice fuente y dice otra cosa, es porque es información. ¿Sí? Creo que salió ahí no sé si había visto, ahora acá me van mencionando que tenemos que ir cerrando porque estamos pasado el tiempo.
Todo lo que ahí está mi correo electrónico o el correo electrónico genérico de nuestra compañía. Si ustedes necesitan algún tipo de información sobre lo que estuvimos hablando, desde ya quedamos a disposición de ustedes. Desde ya les mandamos un gran saludo, ¿sí? Les agradecemos muchísimo que hayan estado este ratito para compartir estas palabras. Trataremos en próximas oportunidades de hacer temas más específicos. Esto que les comenté yo fue algo bastante genérico, pero bueno, es necesario avanzar primero con algo genérico para después ir más a los particulares, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, un hermoso fin de semana, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga. Les mando un gran saludo.